Hoy estaremos creando este rosario de muñeca. Es bastante fácil de crear. El video va a ser un video completo paso a paso, bilingüe. We're going to be creating this wrist rosary today. This is going to be a step-by-step tutorial and it will be a bilingual video. It's a pretty easy wrist rosary to make. Es bastante fácil de crear este rosario. Ahora sigamos. Now let's. And for this tutorial, which will be completely bilingual once again, these are the materials that we'll be using. The only difference from the previous videos that you've seen is that in this video, I'll be using a connector of the Virgin Mary. En este tutorial que vamos a estar viendo hoy, o este paso a paso, que también va a ser completamente bilingüe, lo único que vamos a estar utilizando diferente a lo que hemos utilizado en videos o tutoriales previos es este conector de la Virgen María. I'm still going to be using my 1.75 millimeter hook. Todavía voy a estar utilizando mi 1.75 de aguja. I'm going to be using 11 beads for this project. Voy a estar utilizando 11 perlas para este proyecto, my number 10 thread, and my scissors, mi hilo número 10 y mis tijeras. Ahora, para empezar el trabajo, vamos a tomar nuestro hilo. Now to start this project, we're going to take our thread and we're going to close it. We're going to start off with a slip knot. Ahora, para este proyecto vamos a empezar nuevamente con un nudo deslizado. And as you've seen previously, I do like to wrap my thread around my fingers and create an X on the top. Y como han visto en videos anteriores, a mí me gusta tomar mi hilo, darle una vuelta a 2 dedos y hacer una cruz en la parte superior. Now I'll go ahead and take my hook and I'll put it under the first thread. Tomamos la aguja y la pasamos por debajo del primer hilo and we'll pull the back thread underneath and twist. Y alamos el hilo de atrás y torcimos de esta manera. I'm also going to pinch the thread together. Voy a pinchar el hilo de esta manera and take out my fingers. Y sacar los dedos y alamos hacia arriba. And we'll pull up. And now we have our slip knot. Y ahora tenemos nuestro nudo deslizado. Ahora para este trabajo quieren dejar hilo, bastante hilo. Para empezar, you want to leave a lot of thread, not very, very much, but sufficient to be able to connect. Lo suficiente para poder conectar. Y ahora vamos a empezar el trabajo con 3 cadenetas. And we're going to start working with 3 chains. And in order to do a change, you take your hook, you put right underneath the thread where the thread stays on the top, and then you pull through. Para hacer una cadeneta, tomas tu aguja, la pasas por debajo del hilo, que el hilo quede encima y alamos. Y ahora tenemos la primera cadeneta. Now we have our first chain and we'll continue to do 2 more. Ahora vamos a hacer 2 más. And now we have a total of 3. Tenemos un total de 3. Y ahora vamos a empezar a tomar perlas. Now we're going to start taking our pearls or our beads and we'll start adding them. Y la vamos a añadir como hicimos, si vieron el video del rosario, la vamos a añadir con puntos deslizados. So we're going to add them the same way. If you've seen the video of the rosary, we'll add them with slip stitches. So you want to be careful and do it very slowly when you're trying to pull the thread through so it doesn't get off of the hook.
So quieren tener mucho cuidado y hacerlo suavemente para que el hilo no se te salga de la aguja. Y ahora hacemos un punto deslizado. And now we'll do a slip stitch. Y ya aquí lo tenemos. Now we want to go ahead and secure it once again with another slip stitch. Ahora vamos a hacer otro punto deslizado para asegurarlo nuevamente. Now, in this part that I'm going to move forward, I do want to clarify. I'm going to start with 5 chains. I'm going to do the entire project with 5 separating chains between pearls, but that's because that's the measurement that I have for my wrist. You want to be aware of that just in case you need more chains or less chains because everybody's wrist is a little bit different. So ahora, para continuar, yo voy a hacer 5 cadenetas de separación entre perlas. Estas 5 cadenetas son de acuerdo a mi muñeca. Les quiero dejar saber que en esta parte de separación quieren tener cuidado y quieren hacerla de acuerdo a la muñeca que ustedes... Y cuando estoy hablando de muñeca, quiero decir la muñeca de mano porque va a ir en la muñeca. Para mí, del tamaño de mi muñeca, como pueden ver aquí, yo voy a estar haciendo 5 cadenetas. O sea, si tu muñeca es un poco más ancha que la mía, un poco más pequeña que la mía, entonces sabes que tienes que hacer más cadenetas para una muñeca más ancha, menos cadenetas para una muñeca más pequeña. Por ejemplo, un niño, adolescente, un adulto, eso va a cambiar. So you'll know that a child's wrist, a teenager wrist, and an adult wrist tend to be different. So if you're going to be doing them in more than one size, then you know the chains in between should be more or less. Así que las cadenetas deberían ser más o menos dependiendo de la muñeca. Ahora voy a hacer 5 cadenetas. I'm going to do 5 chains. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente voy a añadir mi perla. And once again, I'm just going to add a pearl. Todas las veces que vamos a añadir perlas, quieren hacerlo con un punto deslizado, que en realidad son 2 puntos deslizados, como pueden ver aquí que voy a hacer yo ahora. Every time you add your beads, you want to remember that the stitch is going to be a slip stitch, so it'll be 2 slip stitches. We have 1, tenemos una, y la segunda, and the second one. So now everything that continues is really repetitive. I'm going to do 5 more. Ahora lo siguiente todo es repetitivo. Voy a hacer 5 más. Tengo 1. I have 1, 2, 3, 4 y 5. Y añado perla. Y así voy a seguir hasta que tenga 10 perlas. Y cuando tenga las 10 perlas, regresamos. So I'm going to continue until I have 10 beads. You want to remember that you need 10 beads on the project. So once I have my 10 beads, we'll come back. And now I have my 10 beads. Ahora tengo mis 10 perlas puestas. Y voy a cerrar ya esta parte con 3 cadenetas más. And now I'm going to go ahead and close with 3 chains. We have 1. Tenemos 1, 2, and 3. I'm going to add an extra chain, and then we can fasten off. Voy a añadir una cadeneta más y cortamos. Recuerden, voy a dejar bastante hilo ahí. Remember, I'm going to leave enough thread because we're going to attach it to the connector. Porque vamos a conectarlo. Ahora para conectarlo, yo lo que voy a hacer es que lo voy a introducir por el agujero
Y voy a hacer 2 nudos. So what I'm going to do is I'm just going to put the thread through and I'm going to do 2 knots to connect it. Quieren asegurarse de hacer los nudos bastante fuertes. You want to do the knots pretty hard and pretty close to the chain y bastante cerca de las cadenetas. Ahora voy a hacer otro. Now I'm going to do another one. And the same on the other side. Y lo mismo en el otro lado. Entonces, yo no lo voy a cortar ahora porque a veces uno comete errores en los trabajos y si tienes que deshacer y lo has cortado, no vas a poder deshacer y vas a tener que volver a empezar. So I'm not gonna cut these threads because sometimes when you're doing a project, errors happen. And it's easier to be able to come back and just, take it off instead of having to redo the entire project. So I usually cut off when I'm completely done. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con la parte del crucifijo. Así que yo voy a añadir hilo y lo voy a añadir también con nudo. So now we're going to get to the part to create the cross. And I'm going to do a knot as well. Actually, I'm going to do 2. Voy a hacer 2 nudos. And I'm going to start off with a slip knot. Voy a empezar con un nudo deslizado como hemos hecho anteriormente. Lo voltean así. Y tienen que tener mucho cuidado cuando estén alando porque lo quieren lo más cerca posible. So be careful when you're pulling because you want it as close as possible to the connector. So I do it really, really slow. Yo lo hago bien, bien lento. And this is fine for me. Esto está bien para mí. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas. We're going to do 3 chains. We have 1. Make sure you don't pull that slip knot too hard. That way you can actually do the chain. No, cuando hagas este nudo deslizado, no lo aprietes mucho para que puedas deslizar la aguja. Tenemos 1, we have 1, 2, and 3. Ahora voy a tomar mi perla. I'm going to take my pearl. This is the last one. I'm going to add it as we did before with a slip stitch con un punto deslizado. And we have to do it slowly because that will happen. Tenemos que hacerlo suave para que no nos pase lo que me pasó.
Ahora, punto deslizado, slip stitch, and then another slip stitch, otro punto deslizado. And this is our last pearl. So now what we're going to do is we're going to start the cross. So to start the cross, I'm going to do 3 chains, 1, 2, and 3. And this is just a connect your chain. Voy a hacer 3 cadenetas. Esta es nada más de conexión. Y voy a hacer 5 cadenetas, 6 cadenetas más, and I'll do 6 more chains. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer un punto deslizado en la sexta cadeneta hacia atrás. And we'll do a slip stitch on the 6th stitch from the hook. So we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Punto deslizado. Slip stitch. And now we have our ring. And we'll be working inside this ring. Vamos a estar trabajando dentro de ese anillo. Ahora, para empezar el crucifijo, como hemos visto, si han visto mis videos anteriores, vamos a empezar a hacer cadenetas y todo es bastante repetitivo también. If you've seen my previous videos, we're going to start with chains, and then the rest is going to be pretty repetitive. So vamos a empezar con 3 cadenetas, 3 chains, 1, 2, and 3. And then 2 double crochets in the ring. Y vamos a hacer 2 puntos altos dentro del anillo. Y para hacer punto alto, I'm going to go back to show how you do a double crochet. Para hacer un punto alto, pones la aguja debajo de hilo, introduces la aguja en el anillo. So you take your hook, you put it under the thread so the thread is on top, and then you put it inside the ring. Alas hilo, you pull thread. You'll have 3 threads on the top. Vas a tener 3 hilos en la parte superior. Vas a alar hilo por 2. You're going to pull thread through 2. You're going to have 2 more. Te van a quedar 2 y alas por esos 2. And you'll pull through those 2. And this is a double crochet. Y esto es un punto alto. Ahora lo vamos a hacer nuevamente. Now we'll do another double crochet. And now we'll chain 3. Vamos a hacer 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y 3 puntos altos dentro del anillo. And 3 double crochets. Yo voy a poner esta parte hacia un lado para poder hacer los anillos o los puntos altos del otro lado de estas cadenetas. So I'm going to turn my work a little bit over so I can start doing the double crochets on the other side of these chains. So it's going to be 3 double crochet, 3 puntos altos. Y 3, this is 3. Chain 3, 3 cadenetas, 1, 2 y 3. And we're going to repeat this 2 more times. Vamos a repetir lo mismo 2 veces más. El último punto alto, the last double crochet.
chain 3, 3 cadenetas y un punto deslizado en la tercera cadeneta de donde empezamos. And we're going to do a slip stitch on the third chain. Now, as we did previously, if y'all once again have seen the previous video, we're going to start working in a diamond shape. So si han visto el video anterior, vamos a estar trabajando en forma de diamante. I didn't add a pearl here in the middle, but y'all will see why later on. Yo no añadí una perla en este crucifijo en el medio, pero van a poder ver eso más adelante. Así que vamos a empezar a hacer 2 puntos deslizados en la siguiente 2 puntos y un punto deslizado en el espacio. So we're going to be doing 2 slip stitches in the next 2 stitches and then a slip stitch in the space. Y aquí tenemos 1, y 2, 2, and then inside the space we'll do another slip stitch y dentro del espacio hacemos otro punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas. We're going to do 3 chains. That's 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 2 puntos altos. And we're going to do 2 double crochets. So we have 1 y 2. 3 cadenetas de separación. 3 chains. 1, 2, 3. 2 double crochets, 2 puntos altos en el mismo espacio, in the same space. And 3 chains, 3 cadenetas, 1, 2, and 3, and a slip stitch in the same space. Y un punto deslizado en el mismo espacio. Ahora vamos nuevamente 2 puntos deslizados, uno en cada punto y un punto deslizado en el espacio. So once again, we're going to do 2 slip stitches, one on each stitch, and then another slip stitch inside the space. And we're going to repeat this on this side and then until we get to this side. Y esto lo vamos a repetir aquí y cuando lleguemos aquí. Remember, when you're on the second set of double crochets, you want to do chain 3. So recuerden, cuando estén en la segunda porción o el segundo set de puntos altos, vas a terminar con 3 cadenetas, 2 and 3, y vas a hacer un punto deslizado dentro del mismo espacio. And you're going to end it with a slip stitch in the same space. And now we can continue with slip stitches in the next 2 stitches, puntos deslizados en los siguientes 2 puntos y otro punto deslizado en el espacio. And another slip stitch in the same space, chain 3, 3 cadenetas y 2 puntos altos en el espacio. 2 double crochets in the space, chain 3, 3 cadenetas,
Nuevamente, 2 puntos altos. Once again, 2 double crochets. Chain 3, 3 cadenetas. Y punto deslizado dentro del espacio. And a slip stitch in the space. Now we're going to go, this is actually our bottom portion. It'll keep on moving counterclockwise. Esto se va a seguir moviendo hasta que lleguemos a la otra parte, pero esto en realidad va a ser la parte de abajo de la cruz. We're going to do, once again, 2 slip stitches, 2 puntos deslizados. Otro punto deslizado en el espacio, another slip stitch in the space. Chain 3, 3 cadenetas, 1, 2 y 3. 2 puntos altos, 2 double crochets. Tres cadenetas, 3 chains. 3 double crochets, 3 puntos altos. And this is where it changes a little. So now we're going to turn our work. Vamos a voltear nuestro trabajo. Y vamos a continuar. Vamos a hacer 2 puntos deslizados en los siguientes 2 puntos. Y un punto deslizado dentro del espacio. We're going to do 2 slip stitches in the next 2 stitches. And then a slip stitch inside the space. And we'll repeat. Once again, 3 chains, 3 cadenetas. Dos puntos altos. 2 double crochets. Chain 3, 3 cadenetas, 1, 2 y 3. And then 2 double crochet, 2 puntos altos. 3 cadenetas, 3 chains, 1, 2, and 3. And then I'm going to close my round at this point. So I'm going to do a slip stitch. Yo voy a cerrar mi crucifijo ya en esta porción. Así que yo lo voy a cerrar. Si ustedes quieren añadirle una vuelta más, lo pueden hacer y lo terminarían de esta manera. If you want to add one more round, you can do so and you'll just finish it like I'm going to finish it now. But I just want to. Punto deslizado, slip stitch, and I'm going to do an extra chain, una cadeneta, and I am going to fasten off. Voy a cortar. So previously, I had told y'all that I wasn't going to do a pearl this time in the center of the cross, and that's because I wanted to do something different. So what I am doing currently is I am going to put the pearl that I have here in between this stitch that you see. Anteriormente les había dicho que yo no iba a poner una perla en el centro del crucifijo esta vez porque quería hacer algo un poco diferente, y es que voy a añadir la perla
en este punto que vemos aquí. Y por eso no quise ponerle una perla en el centro. That's why I didn't want to do that. Ay. So we have two options. If your chains on the back were closer to mine, you don't have to worry about that. Si tus cadenetas en la parte de atrás cuando añadiste el hilo están más cerca que el mío, no te tienes que preocupar de lo que voy a hacer ahora, pero yo sí voy a tomar mi hilo. I'm going to take my thread. And I want it to be as close to the connector as possible. Quiero que esté de lo más cercano al conector posible. And I am just going to re-knot it, I would say. Voy a amarrarlo nuevamente. Quiero que esté lo más cerca posible. A lo mejor tendré que usar una aguja. I'll probably need to... Oh, I didn't need a needle. I thought I would need a needle. Okay, so I'm just going to tie this because honestly, it bothers me that it's too loose there. But like I said, you don't have to do this. This is honestly just me. And I'll just leave it like this for now. So I will be not sewing, but doing another knot there. So now I do feel comfortable. I'm gonna go ahead and cut my threads. You can hide this thread that we have here. I'm just going to cut it. And here we have finished. Y aquí terminamos. Ya yo corté mis hilos porque me sentía cómoda de la manera que me quedó. Espero que les haya gustado el video. Déjenme saber en los comentarios si les gustó, si trataron de cambiar algo, si tienen preguntas. Thank you for watching the video. Let me know in the comments if you liked it, if you maybe modified something. Also, if you want to see something different. Recuerden suscribirse y gracias. Remember to subscribe and thank you. Bye. Adiós.